Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a un estudio más, un comentario sostenido a través de toda la literatura rabínica sobre el tema: ¿existe la idea de mediador en el judaísmo? ¿Existe el concepto judío de que el Mashiach es hombre y es Elohim? El judaísmo rabínico moderno de estos tiempos afirma que no existe en el pensamiento judío el concepto de mediador, de intermediario. ¿Qué alegan ellos? ¿Cuáles son los puntos que alegan? Primero, en el judaísmo no existe el concepto de mediador. Segundo, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, los escritos que contienen el Nuevo Pacto, defienden que Yeshua es el mediador entre los hombres y Elohim. Y tercero, los escritos que contienen el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, contradicen al judaísmo. Pero profundicemos en esto. Los argumentos de los antimisioneros, que es como se conocen muchos del judaísmo actual que se oponen al Mashiach, son totalmente incorrectos, porque la Torá y la literatura de Israel hablan expresamente que Moshe fue un mediador entre el Eterno y el pueblo de Israel. Esto es lo que expresamente habla toda la literatura israelí. De hecho, solo se reunió Moshe y el Eterno para recibir la Torá. Aquí vemos la realización de la intermediación entre el Eterno e Israel. Y dice la Torá que ellos dijeron a Moshe: habla tú mismo por nosotros, pero que Elohim no hable con nosotros para que no muramos. Moshe dijo al pueblo: no tengan miedo. Elohim vino a probaros para que el temor de Elohim esté en ustedes y los libre de pecar. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de Shemot, Éxodo 20, 19 y 20. Después del pecado del becerro de oro, Moshe intervino por el pueblo de Israel y este obtuvo el perdón del Eterno. Una vez más Moshe subió a la montaña para recibir las tablas de la Torá. Él, Moshe, actúa como mediador porque los hijos de Israel no podían contactarse directamente con el Eterno, lo que requería que Moshe lo hiciera. Y me postré ante el Eterno los 40 días y 40 noches, y estuve postrado porque el Eterno había dicho que os quería consumir. Y oré al Eterno diciendo: Eterno Elohim, no destruyas a tu pueblo y tu herencia, que has rescatado con tu grandeza, que has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires para la dureza de este pueblo, ni para su impiedad, ni para su pecado, para que el pueblo de la tierra, de donde nos sacaste, no diga: por cuanto el Eterno no los pudo introducir en la tierra que les había hablado, y porque los odiaba, los sacó para matarlos en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo y tu herencia, que has sacado con tu grandeza, con tu gran fuerza y con tu brazo extendido. En ese tiempo me dijo el Eterno: alisa 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y en aquellas tablas escribiré las palabras que están en las primeras tablas que rompiste, y las pondrás en el arca. Así hice un arca de madera de acacia, y alicé 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Entonces escribió en las tablas, conforme a las primeras escrituras, las 10 declaraciones, las Aserel Hadibrot, que el Eterno os había hablado en el día de la asamblea, en el monte del medio del fuego,
Y el Eterno me las dio, y me volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como el Eterno me ordenó. Eso está en Devarim, capítulo 9, verso 25, hasta el capítulo 10, verso 5. Al comentar sobre este texto de Devarim, capítulo 10 de Devarim, Deuteronomio 10.1, el Midrash Rabbah dice que Moshe era un intermediario. Bueno, muchos antimisioneros de hoy tal vez nunca han leído este tipo de literatura, pero en el Midrash Rabbah dice que Moshe era un intermediario. Veamos el Midrash Rabbah de Devarim 3.12. Dice de la siguiente manera: Elohim dijo a Moshe, usted era el intermediario entre yo y mi pueblo. Usted rompió las tablas que fueron confiadas, entonces usted debe reemplazarlas. Así hazte 2 tablas de piedra como las primeras. Midrash Devarim Rabbah 3.12. Midrash Rabbah. En su clásico comentario en el libro de Devarim, de Deuteronomio, el rabino Jeffrey Tigai también presenta que Moshe fue designado como el intermediario. Mira lo que dice. En la misma línea, las lecciones del rabino Gunther Plut se convirtió en un aspecto fundamental de la enseñanza judía, en contraste con el cristianismo, que la gente no necesita ni puede usar un intermediario en su relación con Elohim. Primera de Samuel 2.25. Sin embargo, este principio no se aplica de manera decisiva a la hora de la posición que ocupa Moshe como mediador entre Elohim e Israel. De acuerdo con el propio relato de Moshe, fue su intervención que adquirió el perdón de Elohim. Fue porque él abogó que salvó a las personas de los efectos de la ira divina. Esto pone a Moshe como el hombre que puede hablar con Elohim cara a cara, y el efecto de estas reuniones producen el resplandor de su rostro, en una categoría que solo puede ser descrito como sobrehumana, como semidivina. Gunther Plut y David Eisten, editores de la Torá. Comentarios modernos. Página 1243. Concordancia Electrónica de Nueva York, Unión por la Reforma del Judaísmo, 2006, página 1243. Esta naturaleza sobrehumana, incluso semidivina, de Moshe forma parte de la antigua tradición judía. Registros remotos israelíes han llegado a decir que Moshe era mitad hombre y mitad Dios, mitad hombre, mitad Elohim. En el primer siglo antes del Mesías, el filósofo judío Filón de Alejandría escribió acerca de la naturaleza divina de Moshe. Moshe también fue llamado Elohim y el rey de toda la nación. Sobre la vida de Moshe, página 158. El aclamado rabino Louis Ginzberg cita varias fuentes también judías que realmente atribuyen condición divina a Moshe. Moshe no murió. Moshe era medio terrestre, medio celestial. Era un Ish Elohim, un hombre de Dios, maestro de los ángeles. El hombre perfecto no es Dios ni hombre, sino algo entre el increado Dios y el perecedero. El hombre que es totalmente poseído por el amor de Dios ya no es un hombre, sino es en verdad Dios. Leyendas de los Judíos, volumen 6, Filadelfia, publicaciones, Sociedad de Publicaciones Judías, 1947, página 166. El Midrash Rabbah aboga también por el estado de Moshe como mitad hombre y mitad Dios, mitad Elohim. La mitad inferior Moshe era un hombre, Ish,
pero su mitad superior era Dios, Elohim, Ha Elohim. Midrash Rabá de Barín Rabá 11:4. Curiosamente, la comunidad ortodoxa judía de Chabad, que creen en el mesianismo y la divinidad de Rebbe Menachem Mendel Schneerson, explica que el Rebbe es el intermediario entre Dios y los hombres, una clase de Mesías. No podemos conectarnos a Dios directamente, tenemos que tomar las oraciones de Rebbe aquí y allá para que nos ayuden en este mundo. Estos miembros de Chabad también creen en la divinidad del Rebbe. El Rebbe no es algo diferente de Dios, y el Rebbe es una parte de Dios. El Rebbe es Dios. Esto es lo que dicen los de Chabad. Con base en todos los textos ya citados, se llega a las siguientes conclusiones. Primero, el concepto de la existencia de un intermediario entre el Eterno e Israel es típicamente judío, como enseña la Torá, y Moshe fue señalado como el mediador. Segundo, muchos judíos ortodoxos de Chabad afirman que el Rebbe Menachem Mendel Schneerson es el Mashiach, atribuyéndole la función de mediador entre Dios e Israel. En consecuencia, la concepción de que el Mashiach ejerce su función de intermediario es nítidamente un concepto judío. Si hasta Moshe fue considerado hombre y Elohim, con más razón el Mashiach es hombre y Elohim, el Mashiach Yeshua, ya que el Mashiach es mayor que Moshe, como está registrado en el libro de Hebreos, e incluso mayor que los ángeles, según enseña también el Midrash Taumá sobre Isaías 52:13. Algunos judíos ortodoxos de Chabad declararon que el Rebbe Menachem Mendel para ellos es el Mashiach, y que no fue un simple hombre, sino que también fue Dios, pero murió, y ahí está su tumba. Así es parte de la tradición judía el pensamiento de que el Mashiach es el intermediario entre el Eterno y los hombres. Intermediario en el sentido de que Él es hombre y es Elohim, no en el concepto occidental de intermediario, como aquel que se pone entre nosotros y Elohim, sino que Yeshua es el intermediario en el sentido de que es a través del Mashiach que Elohim se manifiesta a los hombres, es a través del Mashiach que Él se revela a los hombres, que se manifiesta entre los hombres, del mismo modo que todos los escritos que contienen el nuevo pacto presentan a Yeshua HaMashiach como el intermediario, como está registrado por ejemplo en 1 de Timoteo 2:5 o también Juan 1:1, donde no habla sencillamente que son dos personas, la una interviniendo a favor del otro, sino sencillamente cómo es que el Mashiach es la manifestación del Eterno entre los hombres. O sea, es intermediario en ese concepto, en ese sentido, porque es a través de este hombre Yeshua que el Eterno se manifiesta entre los hombres. Filipenses 2:11 dice también lo mismo. Devarim 6:4, que es parte del Shema, habla que Elohim es uno, que Elohim es Ejad, y el mediador entre Elohim y los hombres es el Hijo del Hombre, Yeshua HaMashiach, humano el mismo, como está registrado en 1 Timoteo 2:5, de acuerdo a la traducción aramea, no conforme a la traducción griega, porque en la traducción griega se pierden esta luz que contienen estas porciones de la escritura. Porque Elohim es uno y el mediador entre Elohim y los hombres es el Hijo del Hombre, Yeshua HaMashiach, humano el mismo. 1 Timoteo 2:5.
Y como está registrado en Yohanan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. En el contexto de este texto, Yeshua es identificado como la palabra, como la Memra, y el verso citado afianza que la palabra, que es Yeshua, es Elohim mismo. Y toda lengua confiese que María, Adonai, es Yeshua, Hamashiach, para el esplendor de Eloah, el Padre. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que María es Yeshua. María es el título para el Eterno en el arameo. Toda lengua confiese que María. Cuando nosotros leemos los textos arameos del Tanaj, aparece el término Adonai, o el Yud Hei Bab Hei, y Yeha Yahvé Ove, el que era, el que será y el que es, que le han dado una cantidad, infinidad de títulos, pero cuando nosotros vemos las escrituras arameas, aparece el término María, así como aparece más de 7000 veces el término Adonai, Elohim, el Yud Hei Bab Hei, en el Tanaj. El mismo número de veces aparece el término María en el arameo. Entonces, en el texto arameo de Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que María es Yeshua, Hamashiach, para el esplendor de Eloah, el Padre. En hebreo sería: y toda lengua confiese que Adonai es Yeshua, Hamashiach, para el esplendor de Eloah, el Padre, como está registrado también en el libro de Isaías 45:23. De este modo se percibe con claridad entonces que los conceptos desarrollados en el Brit Hadashah sobre Yeshua están totalmente enraizados en el pensamiento judío y no son una invención de la religión cristiana o de la religión católica. Porque muchos hoy, muchos antimisioneros, muchos cristianos convertidos mejor al judaísmo, que se hacen pasar hoy por judíos, sencillamente han caído en líneas totalmente antimesiánicas. Ellos propagan una cantidad de errores diciendo que este pensamiento, en el sentido de que el Eterno se haga hombre, es un pensamiento del cristianismo, del catolicismo, y no es así. Aún los primeros que enseñaron todo esto fueron los mismos judíos. ¿Quiénes eran los Sheliach, los enviados, los discípulos de Yeshua? Ellos eran judíos. Kefa mismo, Shaul mismo le dice a Kefa: tú siendo judío, porque él era un judío, todos ellos eran de casa de Judá. Aún de los 12 emisarios, de los 12 Sheliachim, no hay ningún gentil que conozcamos, ningún hombre de las naciones, ningún goy. Todos son del pueblo de Israel, y todo el pensamiento que ellos transmitieron, pues fue un pensamiento netamente judío con respecto a esto. Entonces, este pensamiento con respecto a un mediador entre Elohim y los hombres no es del cristianismo. Esto no es un concepto del catolicismo, esto es un concepto netamente del pueblo judío. Cuando ustedes ven algunos comentarios de rabinos serios en este tiempo, que están preocupados por la manera como se está también maltratando al Mashiach entre las naciones y aún en muchos grupos que se llaman mesiánicos, ellos dicen la verdad: nos han robado el nombre, nos han robado este nombre de mesiánicos, porque los verdaderos mesiánicos somos nosotros. Eso dicen los mismos rabinos ortodoxos serios en este tiempo, porque ellos saben que este pensamiento con relación al Mashiach pues es del pueblo judío. Esto pertenece al pueblo judío, este concepto. El Mashiach mismo es un judío. No estamos hablando de un Mashiach de las naciones, no estamos hablando del Mesías que creó Roma, o del Cristo que creó Roma, o del Cristo que sigue el cristianismo, sino estamos hablando de Yeshua HaMashiach, el judío, como dijo la misma
mujer de Shonrom, la mujer de Samaria, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer de Samaria, de Shonrom? Pues este pensamiento de un intermediario entre Elohim e Israel, sáquese de la mente que sea un pensamiento del cristianismo. No, esto es un pensamiento del pueblo judío. Por eso todos estos escritos que les acabo de presentar, que son escritos serios del pueblo, que se estudian en la yeshivot, que se estudian en las diferentes escuelas de estudios de la Torah, es en estos escritos judíos, en esta literatura rabínica, que aparece este concepto. Entonces, Yeshua HaMashiach, como el intermediario entre Elohim y los hombres, en el sentido de que es a través del Mashiach que el Elohim eterno viene hasta nosotros, viene hasta la humanidad, viene hasta su pueblo Israel. Esto no es una invención de la religión, llámese cristiana, católica, como incorrectamente piensan muchos antimisioneros. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, los escritos, los libros, los rollos que contienen el nuevo pacto, tampoco es literatura que proceda de los gentiles. Es también un libro escrito por judíos, el Brit Hadashah, y por lo tanto es producto de la fe israelí, en la que todo el Brit Hadashah está basado. Es tanto que el Brit Hadashah contiene 95% de Torah, 95% de lo que es Torah, Tanaj, o sea, de lo que es Torah, de lo que es escrito, de lo que es profetas. 95% del Brit Hadashah contiene el Tanaj. Por lo mismo, porque el Brit Hadashah también es un libro escrito por judíos, no es un libro escrito por Roma, como incorrectamente también algunos antimisioneros dicen. Roma no ha producido nada. Roma lo que hizo fue confundir absolutamente toda la fe hebrea, y por eso hoy el cristianismo está en el mismo error de Roma. Y estamos llamados es para seguir al Mesías judío y aprender de sus palabras, como ya lo han hecho miles y miles de judíos que han abierto su corazón para por lo menos leer, ojear qué es lo que contiene el Brit Hadashah, y dejar de hablar tantas incoherencias con respecto a Yeshua y con respecto a su obra de redención. Entonces, esto de la idea de un mediador, esto es una idea netamente del judaísmo. Es un concepto judío que el Mashiach es hombre y es Elohim, por todas las razones que ya les he presentado. Pues que esto nos sirva para valorar a nuestro Mesías, para valorar su obra, para volvernos a Él. Tarde o temprano, usted, mi amado hermano que está ahí escuchando este mensaje, sea judío o no sea judío, usted que se opone al Mashiach, que difama, que blasfema de su nombre, usted necesita de él. Estamos en este momento pasando una situación difícil a nivel mundial. ¿Y sabe hasta dónde llevará esta situación? A todos volvernos y reconocer quién es el Mashiach. La verdad, la cura para el coronavirus ya está. ¿Qué es la cura para el coronavirus? La emuná en el nombre de Yeshua. La fe en el nombre de Yeshua. Él mismo nos dijo: vayan por todo el mundo y enséñenles a la gente a obedecer todas las cosas que yo les he hablado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y esto sí que hay hartas señales en toda la historia de la humanidad por causa del Mashiach. La obra de sanidad,
la obra de redención, la obra de restauración. Y Yeshua es el intermediario entre Elohim y los hombres. Y Yeshua es el que trae la presencia de Elohim a los hombres. Y Yeshua es el canal, es el medio por el cual el Eterno, el Todopoderoso, se manifiesta a los hombres. De tal manera que para usted poderse encontrar con el Eterno de una manera real, es volviéndose al Mashiach. No puede encontrar al Eterno fuera del Mashiach, porque el Mashiach es el Eterno. El Mashiach es Adonai, el Mashiach es Elohim. Si mucha gente como los de Jabal creen que un hombre puede hacer Elohim, y no hay milagros, no hay obras que lo demuestren, pero cuántas obras y cuántas maravillas hay de Yeshua. Necesitamos todos es arrepentirnos y volver a este mediador, porque Yeshua es el único mediador entre Elohim y los hombres. Es el único que puede traer la presencia del Eterno a nuestras vidas, la presencia de Adonai a nuestras vidas, de traer la bendición del Eterno a nuestras vidas, la misericordia del Eterno a nuestras vidas. Toda la obra del Eterno puede llegar a nosotros solo a través de este único mediador que Él mismo escogió, Yeshua, el Mashiach. Yeshua, el Mashiach judío. Pruébelo, invóquelo, clame a Él. Dígale: Yeshua, yo creo que tú eres Elohim. 1 Corintios 12:3, el apóstol Shaul, el emisario Shaul, él dijo: nadie puede decir Adonai es Yeshua sino por el Ruach. Adonai y Yeshua, Elohim y Yeshua, nadie lo puede decir sino por el Ruach. Yo lo invito a usted a que pruebe esto. Confiese, dígale: Yeshua, muéstrate, revélate a mí, manifiéstate a mí. Yo creo que tú eres el mismo Elohim, manifestado a los hombres. Entonces sí hay la idea de mediador en el judaísmo. Y el concepto de mediador, en el sentido de que el Mashiach es hombre y es Elohim, es un concepto judío y no es un concepto del cristianismo. Que nuestro amado Adón Yeshua, que nuestro Adonai Yeshua, Elohim, se manifiesta en su vida, trayendo para su vida refuah shelema. A todos mis hermanos que están pasando pruebas con este ataque mundial, prueben al Mashiach. En Él está la cura, en Él está la solución, en Él está la sanidad completa, en Él está la salud completa. Él es la refuah shelema, como dice el libro de Isaías. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, incluso el coronavirus y cualquier enfermedad que se invente en este tiempo final. Yeshua es capaz de traer la refuah shelema, la sanidad completa a su cuerpo. Shalom, mis amados hermanos, y que la Hasel, la luz, como dice en la bendición arónica, que el Eterno manda para el pueblo, es de esta manera que bendecirán a los hijos de Israel. Y van a decir a ellos: Llevarejeja Adonai Beismereja, Yair Adonai Panabeleja Bijuneja, Itza Adonai Panabeleja, Beyashem Leja Shalom. Que Elohim los bendiga, los guarde. Que Elohim haga resplandecer su rostro. El rostro del Eterno es el Mashiach. El rostro del Eterno es Yeshua. Vuélvase a Él. Confiese sus faltas. Confiese su incredulidad. Y dígale: yo creo que tú eres el mismo Elohim. Yo creo que tú eres Adonai Elohim. Perdona mis pecados, sana mis enfermedades.
y Él lo hará. No se ha salido del control de sus manos todo este caos mundial. Lleve a las personas a la presencia del Mashiach. Llevemos a las personas a la presencia del Mashiach. Él es el mediador, Él es el hombre y es Elohim y es hombre. Ahí es donde radica el poder, ahí es donde radica la autoridad. Este es el secreto. Que el rostro del Eterno resplandezca sobre todos ustedes, mis amados hermanos. Shalom Beshen Adonai Yeshua.